Hola, buenas noches. Mi nombre es Cristian Rus y en este video voy a explicar el trabajo de final del ramo conducta del consumidor, específicamente analizar análisis de la conducta del consumidor en pandemia, de profesora Paulina Vera y como indiqué Cristian Rus, el alumno. Primero un poco voy a explicar, ¿cierto? Que voy a trabajar con una empresa del Mercado Libre, haciendo una breve resumen, ¿cierto? De lo que es la historia. Se funda esta compañía en el año 99 en Argentina, eh, y en el 2001 ya se adquiere, ¿cierto? El 19,5% eBay, y así empieza, ¿cierto?, a crecer un poco lo que es el Mercado Libre en sí, ya comprando y adquiriendo otras empresas, ¿cierto? Como el 2014 que adquiere Portal Inmobiliario, y así, etcétera, respecto a lo que es eh, un poco la historia de Mercado Libre. Eh, Respecto a los datos ya como en sí, ¿cierto? Lo que es Mercado Libre, tiene más de 145 millones de usuarios registrados, ¿cierto? Son el primer sitio retail más visitado en Latinoamérica y el octavo sitio retail más visitado del mundo, ¿ya? Un poco las métricas en sí de Mercado Libre, tiene 7,8 millones de vendedores, eh, 2 millones en Argentina solamente, y tiene 20 millones de compradores. Y en un segundo, ¿cierto? Se pueden encontrar más de 3.500 buscadores, y 98% de sus precios son fijos y 90% son productos nuevos. En sí, y respondiendo ya un poco lo que es la pregunta uno de, de, de por qué se debe elegir cierto Mercado Libre, o, o cuál es un poco el proceso de decisión de lo que es Mercado Libre. Perdón, esta es la pregunta 2. Eh, los datos importantes de sí, de cómo un consumidor, ¿cierto?, llega a caer, ¿cierto?, en lo que es Mercado Libre, y comparándolo con lo que había antes de la pandemia. Antes de la pandemia uno utilizaba, ¿cierto?, en sí canales regulares, Falabella, Yapo, París.cl, ¿cierto? En lo que eran en sí las compras normales. Uno iba a Falabella, uno iba, ¿cierto?, a París o a Ripley, a las grandes tiendas, ¿cierto?, a comprar. Bueno, ¿qué pasó durante la pandemia? Finalmente la gente empezó a cambiar la forma de comprar, ¿cierto? Y un poco migró de la compra física presencial a las compras digitales. Trató de mantener, ¿cierto?, en sí lo que era Falabella, y se iba a comprar a falabella.com o París.cl. Pero ¿qué es lo que pasó? Que finalmente estas tiendas no estaban preparadas para poder atender a tanto consumidor. No tenían una política de despacho, no tenían un centro de distribución masivo. La logística finalmente de lo que era la postventa de la compra eh, fue decayendo mucho. ¿Y qué es lo que finalmente la gente tuvo que hacer en sí? Migró a donde tenía mejores expectativas de compra, o perdón, donde tenía mejores experiencias de compra. Y en este caso, Mercado Libre, ¿cierto?, te daba, además de toda una experiencia de compra, que era la rapidez que te ofrecía en ese momento, porque en ese momento te ofrecían en pandemia envíos de un día para otro, lo que era casi impensado en algún momento. Falabella, si lo comparábamos con un competidor, ¿cierto? Falabella, se estaba demorando una semana, 2 semanas, y de repente no te despachaban. Entonces, claramente la experiencia de compra fue lo que Mercado Libre se posicionó como de los principales marketplaces en Chile. ¿Y qué es lo que te ofrecen ellos, cierto? En la página, además,
compra protegida, ¿cierto? Envíos rápidos, comprar de todo, 15 millones de productos, ¿cierto? Si cambiaste de opinión, te devolvemos el dinero, si recibe todo gratis en menos de 48 horas. Entonces, estos son como las experiencias de compra finalmente que hacen que la gente vaya y elija a Mercado Libre. Un poco hablando ya de datos, ¿cierto? En sí, el tráfico de Mercado Libre en sí llega a 35, hasta casi 36 millones de visitas al mes. Eh, Eso es muy potente, entonces es una base de clientes muy potente. Comparándolo, estos números son de Chile, ¿ya? Comparándolos con su otro e-commerce, está cierto lo que es Yapo, Falabella, Ripley, AliExpress. Y si se compara acá en la gráfica, vemos que Mercado Libre finalmente es el que tiene mayor buscadores, o sea, la mayor búsqueda que tienen son ellos. Tienen 1 millón, ¿cierto?, de búsqueda, versus las competencias, ¿cierto?, que está dentro de los 500.000. Entonces, claramente está doblando a las competencias lo que son como búsqueda, o sea, que la gente busca finalmente en mercadolibre.cl o busca en mercadolibre.cl. También es un dato súper importante. Ahora, si lo vemos como una investigación de mercado, ¿qué es lo que podríamos mejorar? ¿Qué es lo que podría hacer distinto Mercado Libre, ¿cierto? Sería una de las opciones y guiándonos, ¿cierto?, por la investigación de mercado, ¿cierto? Todos los pasos estarían como antecedente sería, por ejemplo, aumentar el rango de edad, porque Mercado Libre está orientado a un grupo desde los 25 hasta los 45 años. Entonces, la idea es aumentar más aún, ¿cierto?, el rango etario, subiendo de los 45 hasta los 60. Entonces, hay un problema. ¿Cuál es el problema, cierto? La baja cantidad de usuarios y o clientes que tienen rango de edad mayor a 45 años. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación de mercado? De llegar desde un 10% de participación a un 40% de participación en este rango etario. Propósito, preguntar, ¿cierto?, porque si compran en otro sitio web, si es muy caro, si es poco amigable, ¿cierto? Saber por qué un poco no nos compran a nosotros. ¿Cuál sería el método en sí? Sería un focus group y una encuesta personalizada. O sea, el método, ¿cierto?, cualitativo. Buscar, ¿cierto?, alguna geografía, o sea, pedir que en la muestra, ¿cierto?, ya hablando de lo que es la geografía, que, no sé, sea una persona de cada región que nos conteste, que pidamos un mínimo de 100 encuestas, no sé, que claramente tiene que encuestarse sobre 45 años. Ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, que detallar cuáles serían nuestra expectativa de muestreo. Y el tiempo y el costo se define, ¿cierto?, un plazo de 3 meses y como un costo de 5 millones, que eso más o menos se revisó, ¿cierto?, como los estudios de mercado que se habían hecho y andan en ese costo alrededor. Pero ahí claramente tenemos que ver cuál es el costo-beneficio finalmente que te puedan ofrecer los estudios de mercado respecto a esto. O sea, si pueden llegar a las 100 encuestas, si pueden llegar a más encuestas, si pueden poner gente en cada una de las regiones para saber qué finalmente es lo que la gente, o por qué la gente no nos elige en ese rango etario, así, etcétera. Bueno, eso ha sido un poco la presentación del trabajo final de conductas del consumidor. Así que muchas gracias por todo el tiempo y dedicación en este ramo.